pediátrico y aguarda en una sala de espera, donde tiene todo para su entretenimiento en el momento de la espera, tanto para él como para el acompañante. Y que esta sala es manejada por enfermería. Que el paciente ingresa a quirófano, también depende de la edad, puede ingresar a UPA de mamá, papá o acompañante, UPA del anestesiólogo, en autito o, si es más adolescente, en camilla o en silla de ruedas. Habíamos dicho que para armar una anestesia pediátrica tenemos que tener en cuenta las diferencias anatomofisiológicas de los pacientes. Que si es un neonato, lo vamos a diferenciar en neonatos, en lactantes, en niños infantes y en niños mayores. Los niños neonatos son niños de recién nacidos hasta un mes de vida, los lactantes hasta un año de vida, los infantes son niños hasta 7 u 8 años y hasta los 18 o 21 años ya los consideramos niños adultos. Bueno, los de 21 años ya para nosotros son chicos recontra mayores, ¿no? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, sí, Vivi, vamos bien. Está bien. Tengo acá el técnico que me hizo, que reseteó todo el internet. Bueno, entonces, para el armado de una cirugía pediátrica, voy a tener que tener en cuenta varios puntos. Una es la edad del paciente, el peso de este paciente, el tipo de cirugía y si tiene consideraciones especiales, ya sea intubación dificultosa, alérgico al látex, septicémico, serología positiva, sindrómico o alguna otra. Cuando me refiero, bueno, a la edad del paciente era lo que decíamos recién. Si es un neo, si es lactante, si es un niño infante o si es un niño más grande. Cuando hablo de peso, también voy a tener que tener las consideraciones esas, porque también puede ser que sea un nene chiquitito y pese mucho, entonces la contextura tiene que ver, ya que manejamos distintos materiales con diferencia, una de las grandes diferencias que tenemos con el mundo adulto, que en el mundo adulto es todo rama 3 con la máscara facial número 5 y en pediatría, como recién les decía, manejamos pacientes desde 2 horas de vida hasta 21 años. Cuando hablamos del tipo de cirugía, también me refiero al tipo de anestesia que se le va a hacer. Cuando hablamos de tipo de anestesia, nosotros decimos anestesia general, anestesia local, espinal, epidural o algún bloqueo. ¿Qué es lo importante de esto? Que en pediatría siempre va a ser anestesia general. Y como les decía recién, siempre, y un 95-98% es anestesia general, salvo que tenga alguna contraindicación que requiera de alguna anestesia local solamente. El resto, todo lo que sea local, espinal o algún tipo de bloqueo, se va a hacer siempre con el paciente dormido. ¿Cuál es el objetivo de estos bloqueos? Es que son tratamientos de dolor postquirúrgico sobre la anestesia general, con el paciente dormido. Cuando hablamos de anestesia general, repetimos el concepto, que es la pérdida de sensibilidad y conciencia mediante el uso de medicamentos u otras sustancias. La anestesia impide que los pacientes sientan dolor durante una cirugía u otros procedimientos. Cuando hablamos de intubación dificultosa, lo que les decía recién, en pediatría ustedes vienen de estudiar los predictores de intubación dificultosa, los pacientes. Bueno. En pediatría se van a encontrar con un mundo de las malformaciones que hacen que el paciente, más que intubación dificultosa, sea una intubación milagrosa. Acá pueden dar fe, ya los chicos que están rotando en este momento en el Garrahan, hoy es su tercer día, porque el lunes les hice una excursión, pero ya creo que estuvieron y fueron testigos de alguna que otra intubación bastante complicada. Creo que ayer fue Lourdes, ¿no? Lourdes, que tuviste que apelar al carro y ni tampoco sirvió. Cuando hablo de consideraciones especiales, habíamos dicho si era intubación dificultosa, si era alérgico al látex. Bueno, con alérgico al látex tenemos que tener también muchas precauciones porque lo que suele fallar en una alergia al látex es la comunicación.
tenemos que estar prestando atención, que el chico no esté jugando con el globo con látex, que el quirófano no esté contaminado con látex, como podemos ver acá, que le pusieron estos guantes eh, al vacío de lo que es la aspiración, que el anestesiólogo, una vez que nosotros hemos hecho todo libre de látex, no pinche las gomitas a la hora de cargar las drogas, sino que lo haga de manera correcta quitándole los tapones. Eh, y cómo nosotros cuidamos las espaldas de los anestesiólogos en todo procedimiento. Bien, cuando hablamos de pacientes neonatos, habíamos dicho que hablábamos de pacientes que eran de recién nacidos hasta un mes de vida. Cuando digo recién nacido, antes podíamos decir, hablábamos de pacientes desde 2 días de vida. Ahora los pacientes nacen en el hospital y a las 2 horas ya son operados. Entonces podemos decir que manejamos pacientes desde 2 horas de vida hasta, en el caso de un neo, hasta un mes de vida. ¿Cómo armo una anestesia para un paciente neonato? La mesa, perdón, la vamos a armar con corrugado de neo, con el filtro de neo. El filtro de neo es hasta 5 kilos. Después viene el filtro pediátrico, que es hasta 10 kilos, y de 10 kilos para arriba ya va con el filtro bacteriano más grande. Acá no se puede apreciar bien los chiquititos que son el corrugado y el filtro. Y la mascarita, ¿no? Para un paciente neo. Los laringos que vamos a preparar son los laringos Mini Miller con la rama 0 y rama 1. Y las máscaras faciales vamos a hacer así, porque las vamos a enumerar, pero a saber bien numeradas, en rango de neo y en rango de pediatría y en rango de adulto. Entonces, en rango de neo, para un paciente neo, vamos a usar una mascarita 0, 1, 2 y 3 de neo. Entonces, muchas veces se complica porque ustedes me dicen, vi, agarró una máscara número 1 y cuando miro no condice con lo que es el tamaño del paciente. Entonces es fundamental nosotros que observemos el paciente que voy a tener para la mascarita de elección. Y ustedes me estarán diciendo, y sí, ¿cómo armo una anestesia para un paciente que no estoy viendo? Tienen razón, pero cuando tengan enfrente los materiales se van a dar cuenta lo chiquititos que son las mascaritas de neo con respecto a las mascaritas de pediatría, con respecto a las mascaritas de adultos. Otra gran duda, ¿cómo calculo el tubo? El tubo lo vamos a calcular. Esta es la formulita que se van a tener que grabar. 16 más la edad del paciente dividido 4. 16 más la edad dividido 4 va a ser 16 y dividido 4 va a ser siempre una constante. Lo que va a variar es la edad del paciente. Y la gran duda de ustedes siempre es, ¿y si el paciente tiene menos de un año? Tal cual, no se le suma nada, se le suma un 0. Entonces, 16 más 0 va a dar 16. 16 dividido 4 me va a dar un tubo 4. Ahora, otra cosa que me dicen, y Vivi, pero un tubo 4 para un paciente de neo, y no, tienes razón. Para un paciente de neo siempre es muchísimo más chico a un tubo 4. Tenemos de 2,5 sin balón, y puede ser 3, 3,5, depende cuánto pese ese paciente. La fórmula más fácil de usar como ejemplo es 16 más 2, si el paciente tiene 2 años, que ahora vamos a llegar a los pacientes infantes, 16 más 2 es igual a 18. 18 dividido 4 me da un tubo 4,5. Y ahí vamos a ir sacando las cuentas de absolutamente todas las edades de los pacientes. ¿Se va entendiendo? Que es la parte más complicada, es la de entender la de la cuenta de los tubos. Quiero que me digan, no les voy a hacer ninguna pregunta, quiero que me digan. Sí, sí, Vivi, esto lo habíamos visto también. Claro, ustedes que son los que están rotando, pero el resto lo entiende. No, no, me refiero a que lo vimos en una materia. Ah, Entonces, bien, sí, bien entonces. Bien, entonces, yo pensé que no lo sabían, lo de 16 más la dividido 4, y es la parte que más tratan de entender el tema de la cuenta de los tubos. Vamos bien entonces. sí, sí, también nos dijeron de compararlo con el meñique del paciente, que eso también nos iba a ayudar estimativamente.
Odio que comparen con el meñique. No. Y si el paciente no tiene dedos, La cuenta. ¿eh? La cuenta. Vamos Y por acá corriendo me vos. dicen, y por acá me dicen, ¿y si el paciente es gordito? ¿Entendés? No, la cuenta. 16 más la edad dividido 4. Entonces, existen los tubos sin balón y tenemos los tubos con balón. Antiguamente se usaban hasta la edad de un paciente de 6 años, se usaban los tubos sin balón. ¿Se siguen usando? Se siguen usando los tubos sin balón. ¿Qué es lo que pasa? Antes el balón venía de un material que era muy agresivo y más de tantas horas de cirugía o de un paciente intubado, lo que hacía lesionaba y muchas veces hasta necrosaba. Le hacía un decúbito ese balón en la glotis del paciente donde dejaba en la tráquea dejaba unas lesiones espantosas, entonces se usaba sin balón. Ahora la tecnología del material eh, es de una manera que ya es un material noble y el paciente puede estar intubado muchísimo tiempo, días, semanas, que ese balón no lesiona. Y acá la foto en realidad es que es un tubo 2,5, 3, 3,5, pero que no se llega a apreciar lo chiquititos que son. Yo me olvido sacar una foto con la referencia, poner algo al lado como para que ustedes tomen dimensión, los que todavía no rotaron por pediatría, de lo chiquititos que son estos tubos. Bueno, los manguitos de la presión no invasiva también van a ser los de Neo, que son los chiquititos, chiquititos, chiquititos. Los líquidos que vamos a armar. Las vías que vamos a armar para un paciente neo. Vamos a armar las vías con reservorio, que es un margen de seguridad que más de 100 ml no le va a pasar. Igual para un paciente neonato 100 ml es muchísimo, es un montón. Entonces, ¿qué es lo que suele usarse para pasarle líquidos a un paciente neo? Se suele pasar directamente el líquido en bomba, que como ustedes ya habrán visto, las bombas de infusión son lo más fiel a la hora de pasar una droga. Bueno, también a la hora de pasar líquidos. Entonces, directamente lo que se hace con un paciente de neo, se arma un suerito limpio con una guía de bomba o una jeringa y se setea cuántos mililitros quiere el anestesiólogo que le pase a ese paciente. No más, y es un margen de error, es un margen de seguridad, perdón, eh, muy fiel a la hora de manejar los líquidos. Otra cosa, no llego a tener una bomba, no llego a disponer de los reservorios, de los micro con reservorio, eh, existe el dial flow, que es lo que los alumnos conocieron también esta semana, que es un prolongador con un dial en el medio, donde nosotros vamos dándole la rosquita y vamos modificando y vamos programando, seteando, calibrando en cuanto quiero yo regular ese goteo. Los catéteres que voy a tener preparado para un paciente de neo van a ser un Avocat 22 y un 24, un 22 si la cirugía es muy grande y somos muy esperanzadores. Pero con un Avocat 24 para los pacientes de neo, estamos hablando de pacientes de hasta un mes de vida, estamos más que bien. Para los pacientes lactantes, habíamos dicho que eran pacientes de hasta un año de vida. Entonces, vamos a usar ramas Miller 1, que es la recta 1, y la rama McIntosh 1, que es la curva 1. Entonces, pacientes eh, desde, vamos a decir, eh, 4 meses, de 4 meses hasta 11 meses, voy a armar sí bien digo, con rama Miller 1. Ya el paciente tiene un año y un paciente de un año le llevo una Miller 1 y una McIntosh 1. Paciente de 0, de días de vida, de horas de vida, paciente recién nacido hasta 3 meses, iba a usar una rama recta 0. Ahora, de 3, 4 meses
hasta el año, le pongo una rama recta 1, y ya cuando cumple un año, paciente de un año y medio, vamos a empezar a usar la Macintosh, si bien digo, la Macintosh 1. Las mascaritas faciales que vamos a usar van a ser ya las de pediatría, que van a ser la número 1 y la número 2, pediátricas. Acuérdense ustedes, cuando vayan a pediatría van a empezar a mirar los numeritos y van a ver que capaz que tienen una número 1 que es, o sea, así, y una número 1 que es así. Acuérdense que vienen por medidas de neonatología, vienen por medidas de pediatría y vienen después por medidas de adultos. Vamos a sacar la cuenta, volvemos a tomar ejemplo, estamos hablando de un paciente infante, vamos a tomar otra vez como ejemplo un paciente de 2 años. 16 más la edad dividido 4, 16 más 2, 18, 18 dividido 2, un 4.5. Pero acá teníamos un paciente de 1 año. Entonces, ¿qué tubo le voy a poner? Si para un paciente de 2 me dan 4.5, le sumé 2 años. Si le sumo 1, ¿cuánto me va a dar el tubo? Ahora ya que me dijeron que vieron la cuenta de tubos en otro lugar, ya ahora les hago preguntas. Para un No, paciente. dijiste que no ibas a hacer preguntas al principio. No seas mala, no empecemos. Es muy temprano. Todavía falta para que lo hagamos. ¿Qué tubo le pongo a un paciente de 1 año entonces? Un 4. Un 4. No los veo, pero si no a los que ya están rotando les diría, ¿qué tubo ponen? Un tubo 4. Si para un paciente de 2 años, si le sumé 2 años y me dio un 4,5, para un paciente de 1 año le voy a poner un tubo 4. Y acá tengo las fotos del paciente, del tubo. 3,5, 4 y 4,5 sin balón. Los manguitos de TA que ya voy a preparar, ven que ya esta es la línea pediátrica, a diferente de la que tenía antes que era de la de Neo. Acá tenemos los centímetros de 8 a 13 centímetros, de 12 a 19 centímetros, y acá tenemos los dibujitos de los tipos de pacientes. Bebé, ya más niño, niño más crecido, hasta adulto. Los AVOCAT que les voy a preparar van a ser un AVOCAT 22, y en el caso de que la cirugía sea grande, le voy a preparar un AVOCAT 20. Las ondas orogástricas que voy a tener preparadas van a ser una 30 y una 9 para vaciar el contenido gástrico. Muchas veces con una 30 no alcanza, entonces ya podemos pasar una 9. Para un paciente infante, habíamos dicho que era un paciente de hasta 6, 7 años. Ya voy a pasar a un paciente mediano. Entonces, el corrugado que voy a usar acá ya va a ser un corrugado grande. Y ya va a ser también un filtro bacteriano grande. La rama Macintosh que voy a usar va a ser una número 2. Y las mascaritas faciales, si sigo hablando de pediatría, seguramente que va a ser una máscara facial 3-4. Acá tengo la foto de lo que es, que tampoco se aprecia en las fotos el tamaño de lo que son unas mascaritas medianas. Y siempre dejo esta foto que tengo acá a la derecha, que es de antaño, estas fotos son máscaras viejas. ¿Por qué siempre la dejo y nunca la elimino? Para mostrar, ¿ven esta máscara negra que se ve acá, a la derecha, que es toda negra, opaca? Que si Sí, alguna sí. vez se encuentran en algún servicio esta máscara, hagan el favor de tirarla. Esta máscara, lo único que yo la dejo para la foto es para advertirles que si ustedes están ventilando a un paciente con esta máscara y el paciente llega a vomitar, con estas máscaras no se ven. Entonces, para lo único que dejo esta foto de antaño es para agregarle un poco de cultura a la clase y como para que sepamos que pueden encontrarse con algunos materiales que son un poco peligrosos. Entonces, estamos hablando de un paciente mediano, ¿no? Habíamos dicho un paciente de 6, 7 años. Entonces vamos a hacer la cuenta. Para un paciente de 6 años, 16 más 6, 22. 22 dividido 4 me da un tubo 5.5. Tengo paciente de 8 años, 16 más 8 es igual a 22. A 24, perdón, 24 dividido 4 es un tubo 6. Acá tenemos las fotos del tubo 5, 5 y medio y 6. Los líquidos que voy a armar ya para un paciente infante van a ser guías de macro. Hasta 1 año armamos guías de micro. Hasta 2 años, si quieren, podemos armar con micro.
y desde 2 años en adelante ya armamos guías de macro. Y depende de la edad del paciente y el calibre de la cirugía que vamos a armar, va a ser también los prolongadores que vamos a tener cuidado si son PT26 o ya usamos los DT35 que son más gruesos. Para pacientes mayores a 10 años, ya vamos entrando en un mundo más conocido por todos, que ya es más adulto, vamos a usar la rama Macintosh número 3 con corrugado grande, filtro grande, ya máscara más grande, las máscaras faciales ya son las 5 y las 6. El cálculo del tubo para un paciente de 10 años es 16 más 10, 26, 26 dividido 4 me va a dar un tubo 6.5. Los tubos endotraqueales de 6 al 8, acá ya vamos entrando en un terreno más conocido. Y los manguitos de TA ya son los de adulto. Como recordamos, los manguitos de TA pueden ir en los brazos o en las piernas y tienen que ocupar cuánto tienen que ocupar el manguito de TA con respecto a la longitud de la extremidad. Son Un bravos, tercio. Tercios de lado. Ni una me reman, ni una me dejan hablando sola como loca mala. Bueno, vamos a las drogas. Como siempre, lavado de manos, fundamental a la hora de cargar drogas, a la hora de ingresar a quirófano, ¿no? Y a la hora de cargar drogas, más lavado de manos o solución alcohólica. Y vamos a las drogas. Las drogas en anestesia pediátrica van a ser todas diluidas. Y si hablamos de paciente de neo, van a ser rediluidas. Entonces, y también hablamos de la importancia de los rotulados. Yo acá voy a mostrar un sistema de etiquetados que usamos en el hospital Garrahan. Lo importante de esta charla es la importancia de etiquetar, de rotular la droga una vez que uno la carga. De paso, yo pongo como ejemplo el sistema de etiquetados que usamos nosotros. Depende del hospital, cada hospital va a tener un sistema de etiquetados diferentes y hay hospitales que directamente no tienen sistema de etiquetados, pero fundamental, el técnico de anestesiología con su fibrón siempre escribiendo la jeringa. Nosotros, les cuento, usamos un sistema de etiquetados que nos manejamos según ANMAT. Según ANMAT, ¿qué quiere decir? Que el ANMAT tiene una normativa en la que todos los laboratorios deberían respetar un sistema de colores. Siempre pongo como ejemplo, arranco con el ejemplo del más fácil, que es la etiqueta verde con calavera. Si me pongo a pensar, todos los relajantes musculares, o la mayoría de los que yo conozco, son de color verde. Las letras hablo, ¿no? Entonces, de ahí arranco con los ejemplos. El naranja es para rotular reversores. Si me pongo a pensar en todos los reversores, neostigmina, flumacenil, me pongo a pensar, son todos, las ampollas vienen escritas en color naranja. Si me pongo a pensar en el amarillo, ¿qué va a ser el color amarillo? Benzodiazepinas. Todos los inductores, si me pongo a pensar, las benzodiazepinas, los inductores, son todos color amarillo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos este sistema de etiquetados que la verdad me parece que a la hora de aplicarlos y de explicarlos es bastante noble y es el más fácil de aprender. Lo mismo para las bombas de jeringa, siempre rotulados. Entonces, lo que les explicaba, esperen que me fui por las ramas. Entonces, drogas en pediatría. Ustedes están acostumbrados a ver seguramente el fentanilo que lo cargan puro en una jeringa de 5, el relajante va en jeringa de 10 y el propofol va en jeringa de 20. Bueno, en pediatría se usa muchísimo jeringa de 10, el fentanilo se va a cargar en líneas generales, hablo, ¿no? Porque si hablamos de un neonato, es excepcional porque se rediluye. Pero hablando de pacientes de un mes de vida en adelante, el fentanilo se carga en jeringa de 10 a 10 gamas por centímetro. Entonces, vamos a tener que pensar cuál es la presentación del fentanilo, cómo viene, cuánto me cargo para llegar a esa dilución. Entonces, ¿alguien me la sabe explicar? Es re fácil.
¿Cómo hago para que me quede 10 gamas por centímetro el fentanilo? Tomás 2 Sí, perdón. centímetros y lo llevas a Entonces, te cargas 2 centímetros de fentanilo, que van a ser ¿cuánto? 100 100 gamas. gamas. 100 gamas, lo llevo a 10, me va a quedar ¿cuánto? Entonces, 10 gamas por centímetro. Ahí lo rotulo inmediatamente con la etiqueta blanca con bandas anchas y pongo fentanilo 10 gamas por centímetro. Lo mismo pasa con los relajantes. Los relajantes musculares, por ejemplo, no sé, pongo como ejemplo el becuronio. El becuronio lo voy a diluir. ¿Cómo viene el becuronio? Tienen 10 miligramos ¿Cómo? liofilizado. Como un Liofilizado. polvo Entonces, liofilizado. lo diluyo con 10 mililitros de solución fisiológica y ahí ¿cuánto me va a quedar? 1 miligramo por mililitro. ¿Qué hacemos? No lo cargamos, porque puede ser que el anestesiólogo me lo pida a 1 por 1 o puede ser que el anestesiólogo me lo pida a 0,4 por mililitro. ¿Cómo hago para que me quede, si el anestesiólogo quiere, a 0,4 por mililitro? Tengo que rediluir. Vos pensás que lo tengo diluido en un frasquito de 10. En ese frasquito tengo 10 ml. Agarrás 4 y lo llevas a 10. Muy bien. Agarro 4 mililitros nada más, que van a ser 4 miligramos, y lo llevo a 10. Entonces ahí me va a quedar 0,4 miligramos por centímetro. ¿Se entiende? Entonces ahí agarro la etiqueta verde, en el caso del garra, en el caso de los que tenemos este sistema etiquetado, sino fibrón, becuronio, 0,4 mg, miligramos por cc o por ml. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con las drogas de jeringa. ¿Qué pasa con el remifentanilo? El remifentanilo puede ir cargado. Si tengo una bomba de volumétrica, puede ser que vaya cargado un remifentanilo en 500 ml o puede ser que me pidan el remifentanilo diluido 50 ml. ¿Cómo puede ser que me pidan? Si lo diluyo en 50 ml me va a quedar a 100 gamas por centímetro. ¿Cómo puede ser que me pidan? No, mira, Vivi, el paciente es muy chiquito, pesa menos de 10 kilos y menos de 10 kilos lo quiero a 50 gamas por centímetro. ¿Qué hago? Lo llevas a 10 centímetros y eso lo llevas a 50. Si yo diluyo el remifentanilo, tengo 5 miligramos en la ampolla. Sí. Si quiero que me quede a 50 gamas por centímetro en una jeringa de 50, cargo a la mitad. Si yo tengo 5 miligramos diluido 50 mililitros, me van a quedar 100 gamas por mililitro. Si el anestesiólogo me dice que el paciente es muy chiquito y que quiere una redilución, no voy a cargar esos 5, voy a cargar 2,5 y el 2,5 miligramos dividido 50 mililitros me va a quedar a 50 gamas. Lo mismo pasa con lo que me pidan dinotrópicos. Voy a tener que estar muy atento a lo que son las diluciones para pediatría. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos a hacer una cosa. ¿Se entiende que tienen que estar atentos para las diluciones en pediatría? Sí, sí, Vivi. Bien, bien. Entonces, ya tenemos la estación de anestesia preparada, porque ya venimos armando un paciente neonato o un paciente lactante o un paciente infante. Entonces, ya tenemos la mesa de anestesia chequeada con el corrugado correspondiente a esa edad, a esos kilos. Ya pusimos el corrugado con el filtro, ya armamos, ya pusimos el laringo, elegimos los tubos. El manguito de presión, ya tenemos todo listo. Tenemos los elementos para la vía aérea y no nos podemos olvidar de los imprescindibles, que pueden ser, que son
canuritas de mayo, que también de acuerdo a la edad del paciente vamos a elegir. Podemos llevar, si el anestesiólogo dice que es intubación dificultosa o si no va a usar tubo, las máscaras laringeas, y en el caso de necesitar, los mandriles. Los mandriles también son de acuerdo al tubo que uno le va a seleccionar. Hasta un tubo 4,5 voy a tener que llevar un mandril pediátrico, porque el mandril grande no entra en un tubo chico. Y viceversa, para un tubo más grande, de 5 para arriba, voy a tener que llevar un mandril grande porque el mandril chiquito no me va a alcanzar, va a quedar cortito. Siempre, siempre, siempre tengo que estar atento a la aspiración preparada, chequeada. Los elementos para la canalización venosa, ya los habíamos elegido también. Y algo que es muy, muy, muy importante es el mantenimiento de la temperatura. Hay que tomar conciencia de la mantención de la temperatura y el confort que le podemos propiciar al paciente. Muchas veces, bueno, para entender lo que es la importancia de la temperatura, tenemos que entender cómo pierde calor un cuerpo. Entonces, lo que nosotros siempre aconsejamos es el primer punto de calor que pierde un cuerpo es por contacto cuando lo pasamos a la camilla. Cuando el paciente se lo pasa de camilla y esa camilla está fría, el paciente ahí pierde su primer punto de temperatura. Entonces, si nosotros tenemos, como decimos nosotros, la cama calentita, con el caloventor puesto, o con la manta térmica puesta, o el colchón térmico puesto, ya esa camilla va a estar calentita y no solo le vamos a dar confort al paciente, sino que no vamos a perder ningún punto de temperatura. Al hablar de, habíamos dicho, de bloqueos como complemento, como tratamiento de dolor postquirúrgico, luego de que el paciente se duerme, detalle, que no les dije, tenemos todo preparado, tenemos la anestesia preparada, tenemos todo chequeado, tenemos todo armado. ¿Cómo se duerme un paciente pediátrico? Hablábamos del circuito, de que el paciente ingresa, está esperando en una sala de espera que tiene toda la pinta de ser una sala de juegos, el paciente está distraído, ingresa al quirófano acompañado de su mamá, papá o acompañante, ingresa a UPA en autito o en silla de ruedas, ingresa a quirófano. El paciente ingresa despierto a quirófano y se duerme siempre, siempre, siempre con máscara facial, con halogenado. Y vuelvo a lo mismo, cuando digo siempre, 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 me refiero a un 98% de las veces, salvo que el paciente tenga contraindicado el halogenado. ¿En qué casos puede tener el paciente contraindicado un halogenado? Caso de hipertermia. Hipertermia. En el caso de sospecha de hipertermia maligna. En ese caso, que es uno de los casos que nosotros detectamos, ¿por qué? Aparte de que tenga riesgo de hipertermia maligna, porque al paciente lo tenemos que pinchar despierto. Y no es agradable para nadie tener que pinchar a un paciente pediátrico despierto, ¿sí? Después, en el 98% de los casos restantes, al paciente se lo duerme con mascarita al lado de la mamá, papá o acompañante. ¿Cuál es el rol de técnico de anestesia en este momento? Y tratar de ser acompañante con ese mamá, papá o acompañante que está pasando por el proceso doloroso de tener que acompañar y de ser fuerte a la hora de dormir a su hijo, y en el momento en que el nene se duerme. Entonces tenemos que estar colaborando con el anestesiólogo, con el paciente y con el acompañante. Una vez que el paciente se duerme, se retira el acompañante, siempre digo acompañante, o repito todo el tiempo, mamá, papá o acompañante, porque van a ver que hay muchas realidades diferentes que acompañan a este paciente y no siempre uno puede hablar de la mamá, del papá o de un acompañante. Entonces siempre pongo todos los ejemplos porque se dan muchas circunstancias dentro del quirófano. Una vez que ese acompañante se retira, nosotros procedemos a colocarle los monitores al paciente y recién ahí al paciente se le pone una vía. Una vez que se le pone una vía, se lo duerme, se lo intuba, si la cirugía requiere un tratamiento de dolor postquirúrgico, recién ahí se le va a hacer un bloqueo. Puede ser un bloqueo, como habíamos dicho, una anestesia local o una anestesia regional. Tenemos el repasito de las distintas anestesias. Acá tenemos los elementos que vamos a poder necesitar.
ya sea si se le hace una peri, una raki, mismo un bloqueo. Acá estoy hablando porque esta foto es más de vía central, lo que estoy mirando. ¿En qué casos puede ser que se le tenga que poner una peridural, por ejemplo, al paciente? ¿Algún reemplazo? ¿Una reducción y osteosíntesis? Puede ser. ¿Qué se le va a hacer ahí? ¿Cuál es? Acá tenemos las diferencias entre la raki y la peri. Y si yo hablo de tratamiento de dolor posquirúrgico, ¿cuál es la gran diferencia entre una peri y una raki? Hablando de dolor, de tratamiento de dolor posquirúrgico. Y Se porque deja el catéter. en la peri le puedes dejar Colocación el de catéter. catéter y puedes hacer Se le restricción. puede dejar colocado un catéter peridural, como en este caso. Entonces, recién habían dicho como ejemplo, un reemplazo, habían dicho, no me acuerdo qué más escuché, puede ser una cirugía de tórax. Recuerden que la peri puede ser en todos los niveles, en todo el nivel de la columna. Entonces, para una cirugía grande de tórax, se le puede hacer una peri alta y dejarle puesto el catéter peridural para tratamiento de dolor posquirúrgico. ¿Sí? Entonces, si el anestesiólogo me dice, Vivi, le voy a hacer una peri, porque la cirugía es grande, o una cirugía grande de abdomen. Yo, bueno, ya sé que aparte de preparar todo lo que es la anestesia general, me voy a tener que llevar todos los elementos para una peri, o una raki, o un bloqueo, que es lo que él me diga. Este es el ejemplo, lo que es la foto, es un equipo de ropa, porque es el caso de que si me pide una peri o una raki, que voy a necesitar campos grandes, que voy a necesitar campos para vestir la mesa, campos para vestir al paciente, ropa para vestir al anestesiólogo. Y otro gran detalle, que me acordé ahora que veo la foto. El paciente ya está dormido, ya está intubado. Entonces, ¿cómo va a ser la peri? Va a estar de costado el paciente, acostado. No va a estar sentado como estamos acostumbrados en adultos. ¿Sí? Perfecto, Este es el Vivi. caso, este es el caso de una peri. Este es el catéter de peri. Y acá está, no se ve bien, y acá ya queda colocado. Entonces, una vez que terminamos de poner las vías, el catéter, al paciente se lo posiciona, lo operan y se va a la sala con el catéter, con la infusión de peri en una bomba, y después va a tener el control del anestesiólogo por sala para ese tratamiento de dolor. Y acá me salté una foto, no pensé que era esto, ¿por qué no me la leen? Que es hermosa, que que puede ser también una raki, ¿ven? Con campito fenestrado y todo el paciente cubierto y el anestesiólogo vestido, porque es un procedimiento Estéril. estéril. Es un procedimiento estéril. Entonces, a la hora de armar una cirugía, volvemos a lo mismo. No solo tengo en cuenta todos los elementos de acuerdo a la edad de este paciente, al tipo de cirugía que le van a hacer, sino que también ese tipo de cirugía puede venir acompañado de la complejidad en cuanto lo van a invadir, si le van a poner vías periféricas, si va a ir con arterial invasiva, si va a ir con vía central, que creo que también tenía la foto de cómo se viste un anestesiólogo para una vía central, cómo vestimos la mesa para una vía central, entonces de cómo voy a tener que tener preparado todo eso, y también cómo tengo que tener todo preparado en el caso de que sea un bloqueo, ya sea un bloqueo de un miembro o sea anestesia raquidia o si va a dejar colocado un catéter peridural. ¿Preguntas? ¿Algo? Nosotros, Vivi, ¿qué vamos a poder hacer y cuáles van a ser nuestras limitaciones? Porque calculo que hay más residentes, anestesiólogos, hay técnicos también que en muchos hospitales no suele haber. Entonces, ¿qué Sí. podríamos hacer y qué no? Mirá,
Acá están los chicos que están rotando ahora y ellos te pueden decir que, a ver, la primera semana van a estar mirando porque van a estar acompañando. Igual los chicos que empezaron esta semana, me llegó un pajarito, empezaron el lunes. Por lo tanto, martes, miércoles, jueves. Me llegó el pajarito que ayer una ya puso una boca 18. No sé si está presente en una cirugía de neuro. Entonces, ¿qué es lo que van a poder hacer? Todo, de acuerdo, todo depende también de la personalidad de cada uno, de cuántas ganas demuestres de hacer, del cuidado también que uno tenga, porque uno a veces entra con ganas de hacer todo y se olvida de lo básico, se olvida de poner los monitores al paciente y ya quiere pasarle el tubo. Uno tiene que aprender un montón de cosas. Entonces, primero, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Hallarse en el espacio, ubicarse. Bien, aprender a armar una cirugía. Y de acuerdo al momento en el que uno esté, vas a tener la posibilidad de hacer más o menos cosas. Pero, ¿cuál es la duda? Si vas a poder hacer qué. Armar quirófanos, largar. Largarse que no, pero ver que capaz, ¿Cómo no sé, largar? ¿Cómo largarse que no? ay, no, solos no, o sea, capaz con el TEC, ¿sí? ¿Solo? Con el técnico, mira, acá hay otra presente que hoy, por ejemplo, compartió quirófano conmigo y yo a la segunda cirugía no fui y lo largó sola. Wow, Tercer día. un montón. Un montón, un montón. Que también está, no sé, no veo, no los veo. No los veo, a ver, espera que amplío, sí. Ahí más o menos los voy viendo. Pero hacer van a poder hacer. Tienen que hacer, si no, no pueden. Pero primero se van a ubicar, van a estar, van a hallarse en tiempo y espacio, como digo yo, y después uno los va dejando, los chicos van acompañando, que te pueda decir, en el Garrahan hay muchos técnicos, eh, entonces para armar la primera semana vas a estar acompañado de los chicos, y después ya cada uno tiene sus tiempos. Hay gente que necesita más tiempo para ubicarse que otro, hay gente que le cuesta más Mm, que otro y hay gente que no. Entonces, de acuerdo a los ok, tiempos de cada uno, ya van largándose solos, van armando, van teniendo idea, pero poder van a poder hacer. genial. Pero alguna pregunta de la clase, algo más? ¿La tienen todos tan clara? ¿Leíste el chat, Vivi? Porque ahí te tiraron un par de preguntas. Acá, yo tengo una pregunta, pero sería lo que es la próxima rotación. ¿Qué te pregunta? ¿Lo puedes preguntar acá o cómo? Ruth, Sí, en realidad es algo personal porque Sebastián me había dicho que me una al Zoom, pero que te lo pregunte porque en realidad es para la rotación tipo de septiembre. sí, Yo quería preguntar porque en septiembre yo estaría con 3 meses de mi hija nacida y nada, y me dijo que le pregunte a usted por el tema de que si yo voy a poder rotar o no. pero escúchame, la bebé ya nació para septiembre, Sí, ella en junio tengo fecha de parto en junio. sí. Y entonces, pero vos, con el bebé de 3 meses, vos te ves capacitada como para cumplir una rotación, Sí, sí, porque yo ya saldría de licencia, volvería a trabajar, todo, ya había arreglado mi casa, todo, y hablé con Sebastián y me dijo que en septiembre iban a habilitar de vuelta la rotación de pediatría porque es la única rotación que me falta para terminar la carrera, sí. pero me había dicho que me comunique con usted para preguntar si es que yo podría cursar. Pero sí, eso Si lo no tenés tengo que arreglar vos. alguna... A ver, el impedimento es embarazadas. Si estás embarazadas no podés Ah, rotar. listo, Pero con el bebé nacido ya sí. Embarazadas, no. Acá tiene la explicación de lo que hablábamos recién. El sí, paciente sí, siempre se duerme como les expliqué. Siempre se duerme con mascarita. Y lo que yo les conté de manera simple, el paciente se duerme con mascarita, mientras le buscamos la vía. Hay veces, chicos, que estamos
Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo con el paciente ventilándolo con mascarita y halogenado mientras le buscamos la vía. Entonces, una paciente embarazada no puede estar con el halogenado. Entonces, con una embarazada es imposible. Ahora, con un paciente, ya el bebé nació y tiene 3 meses, no hay problema. No hay problema que Ah, hagas la genial. rotación. Eso era lo que como que yo le había preguntado cómo voy a estar lactando. Por las dudas quería, pero ella me dijo que mejor que se lo pregunte a usted y para sacarme No, las dudas nada más. el personal de salud se reincorpora al trabajo a los 45 días de haber nacido el bebé. No hay problema. Listo, genial. Entonces, esa era más que nada la pregunta. Porque yo ya estuve en la charla de lo que fue octubre, porque iba a ingresar a noviembre, diciembre, pero ya estaba embarazada, entonces no pude hacer las rotaciones. Claro, yo creo Ni que en me febrero, nada. preguntaron, yo me acuerdo que me habían preguntado por una embarazada, que no sé Sí, si sí, serás era vos. por mí. Sí, era por mí. Embarazada, yo dije no, pero la explicación acá la tienen en vivo. Aparte, Listo. aparte de que uno siempre cuida a los embarazos, los cuida por los gases anestésicos. Después hay un montón de cosas. Eh, están los accidentes que te pueden pasar dentro del quirófano, que uno se puede pinchar, te puede salpicar sangre contaminada. En un estado de embarazo, me parece que hay un montón de cosas de las que uno se tiene que cuidar, aparte, obviamente, del gas, de lo que son los halogenados. Pero Sí. una vez que nació el bebé, ya está. Ay, Solo, genial. Dale, solo queda muchísimas vos, gracias. solo queda arreglarte vos con tu rutina. Listo, muchísimas gracias. No, de nada. ¿Qué más? La cánula de Edel, ¿cómo la calculo? Y también va a ser de acuerdo al tamaño del paciente. La cánula de Edel, volvemos a lo mismo, hasta que no las veamos en vivo, como para que vayan mirando y se vayan dando cuenta de los tamaños, como para que vayan este, definiendo qué canulita le llevo a cada paciente. ¿Se El calcula PowerPoint igual te lo que en el suben. adulto? ¿Cómo? ¿Se calcula igual que en el adulto, del lóbulo de la oreja hasta la comisura de la boca? Tal cual, exactamente igual. Perfecto. Exactamente igual se calcula. Por eso hay de todos los tamaños. Hay cánulas que son recontra chiquititas hasta más grandes. Después dicen si el Power lo pueden subir. Creo que la charla queda grabada. Lo que sí, yo ahora les paso a Seba. La charla, chicos, está escrita. Yo me tomé el trabajo de la charla, como les hablé, la tienen escrita. Entonces, ahora después yo le paso a Seba le paso el Word y él se los pasa. Se lo comparte para que lo lean. Y está escrito como si fuese una receta de cocina, chicos. Así. Sos lo más, Vivi, gracias. Así que ahí después lo leen y ya están preparados. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Y cualquier duda que tengan, escriban, pregunten, yo no tengo problema. Mismo los chicos, no solo del Garrahan, los de Niño de San Justo, los de el Gutiérrez y el Elizalde, yo creo que más, o sea, si bien la charla es con fotos del Garrahan y apuntado, pero es bastante general de cómo calculo un tubo, de las cosas que tengo que tener, de las consideraciones que tengo que tener, de cómo voy a calcular voy a tener la idea con un paciente de neo, las ramas, las máscaras, los laringos, cómo me tengo que llevar el corrugado, o sea, no voy a ir a armar un corrugado, con un corrugado grande, un paciente de 1 año, ¿se entiende? Como para que ustedes vayan teniendo idea del mundo nuevo en el que van a ir a, a rotar durante un mes, ¿se entiende? Bueno, ¿alguna otra cosa para preguntarme, para decirme nada? ¿Tenemos que llevar ambos? Sí, ambo, virome, fibrón, tijera, siempre, a donde vayan. De los chicos que ya están rotando, no solo en el Garrahan, ¿hay de algún otro hospital que estén rotando ahora? ¿Nadie? Para saber si se manejan con cosas, con materiales muy diferentes a los que acabamos de ver. Bueno, nadie entonces.
Ahí en el chat dijeron Elizalde y Gutiérrez, dos chicas, Vivi. Ah, están, bueno, ¿y cómo vieron? ¿Hay cosas muy diferentes a las que a las que vimos recién? ¿O más o menos vamos por el mismo camino? Muy parecido. Bueno, bien entonces. Bien. Bueno, perfecto entonces. Bueno, chiquis, menos la guía con reservorio. Sí. ¿Y con qué arman entonces los pacientes chiquititos? ¿Con qué arman si no tienen la guía con reservorio? ¿Con bomba o con dial? ¿O con qué? Ahora quiero saber. En bomba. Perfecto, ¿viste? Súper controlados los líquidos en bomba quedan. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces, un gusto, un placer. Espero que haya quedado claro. Yo ahora después les mando por Seba para que les compartan el Word de todo lo que es la charla escrita. Y bueno, con los míos nos vemos mañana y con el resto nos vamos viendo en los meses consecutivos. Les mando un beso, suerte y buena rotación para todos. Gracias, Vivi, nos vemos. Gracias, Vivi. Nos vemos. Chau, chis.